Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, Mario, muy buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes, qué gusto me da saludarte y también a nuestros amigos en el auditorio. Jorge, pues hoy traigo un tema que nos debe interesar a todos, no solamente a los contadores y abogados, sino también al empresario. Y el tema de hoy es la fiscalización en tiempo real. ¿Qué es esto de fiscalización en tiempo real? A nuestros amigos que nos escuchan, cualquiera podría decir, oye, pero no toda la fiscalización se da en tiempo real, es decir, si la autoridad llega a mi domicilio, no se da en tiempo real esa auditoría. Si la autoridad me pide mi información y documentación, no se da en tiempo real, pero es justamente al punto en que queremos llegar, en que anteriormente, Jorge, las fiscalizaciones en forma tradicional eran así, fiscalizaciones que la autoridad primero te avisaba que te iba a fiscalizar y entonces llevaba a cabo, desempeñaba esta acción fiscalizadora. Es decir, teníamos auditorías en las cuales te avisaban que ibas a ser objeto de fiscalización, teníamos auditorías en su mayor proporción presenciales o tú veías al auditor que lo iba a hacer, había un servidor público atrás de esa óptica de auditor. Se revisaba muchísima información y documentación, le llevabas cajas, carpetas y la autoridad, había un auditor que estaba revisando esa información y además el SAT buscaba la información y tardaba meses en procesarla. Actualmente, eso ya no es así. Ahora la fiscalización en su mayor proporción, estimado Jorge, es digital y automatizada. Actualmente los datos llegan en tiempo real al servicio de administración tributaria, es decir, la autoridad ya no tiene que ir a tu domicilio a tocarte o ir a tu empresa a pedir que le entregues la información y la documentación o sentarse en tu sala de juntas para que tus servidores, para tus contadores, trabajadores le lleven las carpetas de contabilidad a la autoridad. Eso ya no es así. Actualmente todavía se llevan este tipo de auditorías presenciales, visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, en los cuales hay un auditor que está realizando ese papel. Pero actualmente, lo decíamos, la mayor proporción de la fiscalización es digital y automatizada. Y es que a esto nos referimos cuando hablamos de fiscalización en tiempo real. Al día de hoy, en el momento en que tú emites una factura, en el momento en que tú emites una nómina, en el momento en que tú estás comprando algo, en el momento en que llevas ante el notario a certificar un acto, a celebrar alguna operación que tenga relevancia para el registro público, se está suministrando información a las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria. Cualquier movimiento, cumplimiento de obligación que hagas ante el IMSS o el Infonavit, está reportando información y datos al Servicio de Administración Tributaria. Además, los bancos están reportando información de tus ingresos y tus gastos al Servicio de Administración Tributaria. Quiere decir que la autoridad está haciéndose de muchos datos y estos datos se convierten en información y esta información, estimado Jorge, es la que permite la fiscalización en tiempo real. ¿Por qué? Porque la autoridad ya no tiene que ir a pedirte a ti que le concedas toda esa información que anteriormente tenía que revisar en un documento. Actualmente nosotros le estamos dando esa información a través del CFDI, a través de una factura. Nosotros le decimos qué producto, qué servicio estoy vendiendo, le estoy diciendo quién es mi cliente. A través del CFDI también le digo quiénes son mis proveedores. A través del CFDI le digo cuánto estoy cobrando, a través de qué método de pago cobré, cómo fue la forma de pagarme, si cobré en ese momento directamente, si lo parcialicé, lo puse en pagos diferidos. Es decir, es información que la autoridad, desde ese momento en que yo emito el comprobante, ya tiene en sus bases de datos. Pero además le sumamos los complementos especializados que tiene el SAT, es decir, el complemento, por ejemplo, de pago, que si yo emito una factura y señalo que el pago va a ser en parcialidades, en ese momento posiblemente no cobré, pero cuando emito el complemento ya le estoy diciendo a la autoridad cuánto fue lo que efectivamente cobré. Cuando emitimos un complemento de carta aporte para todos los servicios de traslado, también es información que la autoridad empieza a procesar. Y esta información de la carta aporte puede revelar rutas, choferes, vehículos, propietarios, la información de la mercancía, el peso, el contenido, este, mm, toda la logística que tiene que ver el traslado de mercancías.
También los complementos de recibo de nómina que revelan quiénes son tus trabajadores, el sueldo que les pagas, las retenciones que haces, si les aplica subsidio y algunos otros complementos como los de donativos, los de hidrocarburos, comercio exterior. Este tipo de complementos también suministran información en tiempo real al Servicio de Administración Tributaria. Otro elemento que va llenando el inventario de información del Servicio de Administración Tributaria es la que le damos los contribuyentes a través de la contabilidad electrónica. A través de la contabilidad electrónica, los contribuyentes le proporcionamos al SAT las balanzas de comprobación y el catálogo de cuentas. Y adicionalmente a ello, aquellos avisos que nosotros tenemos que presentarle al Servicio de Administración Tributaria también forman parte de esos datos. Un cambio de domicilio, si me suspendí en obligaciones, si realicé algún trámite ante el Servicio de Administración Tributaria para dar aviso de mis socios. Todos estos datos van suministrando. Por si fuera poco, la información de los terceros, como pueden ser los bancos, como puede ser la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las obligaciones en materia de PLD, que ahorita también están generando que haya muchos terceros que están informando cuáles son las operaciones y el monto de las operaciones que celebramos en ciertas actividades específicas, así como toda aquella información que tienen los fedatarios públicos y las otras autoridades que tienen convenios de colaboración para trasladar o compartir información entre autoridades fiscales. Todo este es el inventario que le permite a la autoridad una fiscalización en tiempo real. Pero ¿cómo sucede esto de la fiscalización en tiempo real? Mucho se ha hablado del uso de la inteligencia artificial por parte del SAT y no nos imaginemos la existencia de un robot o que la autoridad está utilizando ChatGPT o Cloud. No, sino simple y sencillamente que así como nosotros utilizamos a veces la inteligencia artificial, la autoridad también tiene mecanismos para procesar los datos y para poder educar el análisis de la información. Es decir, la autoridad, a través del análisis de datos y el procesamiento de datos e información, puede identificar cada vez más ciertas conductas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial lo que hace es que los modelos que se utilizan puedan ir aprendiendo cada vez más algunas coincidencias, algunas discrepancias, algunos modelos de operación que son uniformes o que son muy consistentes. Actualmente, cuando los datos revelan cierta conducta, cuando revelan ciertas discrepancias o cuando revelan ciertas coincidencias, entonces se pueden llegar a conclusiones que ya solamente le corresponde a la autoridad verificar, pero que la autoridad ya tiene identificados patrones de riesgo. Entonces, de esta manera es que la autoridad procesa todos estos datos con los cuales ya tiene en sus bases de datos, valga la redundancia, los procesa. Y una vez que hace los cruces, entonces puede detectar esos patrones o anomalías que le permiten generar ahora sí una acción. Entonces, anteriormente teníamos una autoridad que sospechaba, que posiblemente veía algunos factores de riesgo y tenía forzosamente que mandar a servidores públicos para verificar que era tal o cual actuación. Actualmente no. La fiscalización actual le permite a las autoridades tener la información de primera mano. Y el cruce de información ya no lo hace directamente un servidor público, sino que ahora es la inteligencia artificial la que va revelando justamente estos patrones, estas conductas, estas anomalías, estas discrepancias o coincidencias, y entonces eso enciende las alertas rojas de la autoridad. Así, la autoridad cuando emite un procedimiento de fiscalización, casi que tiene ya toda la información necesaria para atribuir que el contribuyente cumplió mal, que el contribuyente no ha cumplido o que el contribuyente está realizando alguna conducta indebida o inadecuada. El Servicio de Administración Tributaria ha realizado o ya tiene identificados ciertos motores de búsqueda, ciertos patrones, y eso le permite identificar algunas discrepancias relevantes como cuando los CFDIs emitidos no coinciden con la información que yo declaré, cuando mis recibos de nómina no coinciden con la información que le di al IMSS o al Infonavit, cuando mis CFDIs recibidos son diferentes a las deducciones que estoy manifestando yo en mi declaración, cuando estoy celebrando operaciones con proveedores que posiblemente ya están en un listado de contribuyente incumplido o incluso de un contribuyente que emite facturas que amparan operaciones simuladas. Entonces, ante esta ola de una fiscalización inmediata y en tiempo real,
Lo que le queda al contribuyente es el control adecuado de su información, el control adecuado del cumplimiento de sus obligaciones y el control adecuado, estimado Jorge, de cuál es la información que el servicio de administración está viendo. Lo más importante en este tiempo es que nosotros podamos prevenir, es decir, anticipar un procedimiento de fiscalización, verificando cómo es que cumplimos, verificando nuestras operaciones, documentando los actos en que participamos, las operaciones que celebramos, con el objeto de que esta información sea transparente y le pueda comunicar a la autoridad que somos contribuyentes cumplidos. Pues, estimado Jorge, si nuestros amigos necesitaran asesoría para mejor implementar este control, o bien en su caso que ya sean objeto de alguna auditoría y necesitaran asesoría y defensa, cuentan con nosotros y pueden contactarme a mí al teléfono 6628 47 0839 o bien en mis redes sociales con mi nombre, Mario Herrera Telles, porque sin duda lo mejor que podemos hacer si no prevenimos es defendernos correctamente y para eso cuentan con nosotros, estimado Jorge. Pues fuerte abrazo, nos saludamos dentro de 8 días. Muchas gracias a Mario Herrera Telles en la asesoría fiscal. MH Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa presentó La Asesoría por Mario Herrera Telles. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Mañana vamos a estar con más Conexión B Análisis. Entrevista aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.